Hola hermanos, hermanas, amigos y amigas. Les saludamos desde Tegucigalpa, Honduras. Somos la misión Tejes, testigos de Jesús al mundo, porque estamos cumpliendo la gran comisión de ir y predicar el Evangelio. En Hechos 1:8 dice: y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sabemos que el Evangelio está siendo predicado hasta lo último de la tierra y que nosotros queremos ser parte de esa predicación y llegar hasta usted a través de estos medios. Le agradecemos su sintonía y le agradecemos su atención. Hoy vamos a hablar de un tema maravilloso: revelación del Espíritu Santo. La revelación del Espíritu Santo es importante conocerla porque Él se revela, el Padre se revela a nosotros. Primero vino el Padre a la tierra, después envió a Jesucristo a morir por nosotros y después Jesucristo dejó al Espíritu Santo. Entonces debemos conocer esa palabra que hay acerca del Espíritu Santo. Primero tenemos que saber quién es el templo. ¿Es usted templo listo para Dios? Primera de Corintios 6:19 nos dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestro? La palabra nos dice que somos templo del Espíritu Santo y que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Dios. Eso es lo que dice la palabra acerca del templo. Mateo 3:11 nos habla y dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. El templo del Espíritu Santo somos nosotros, pero necesitamos ese bautismo del Espíritu Santo, ese fuego del Espíritu Santo que nos prepare para ser un templo digno. Por eso Jesús dijo que Él es el que nos bautiza para ser morada del Espíritu Santo. Primero se nos predica la palabra de verdad, la palabra de arrepentimiento, que es esa agua que viene y limpia el templo. Después viene la unción, que viene con el poder dado directamente por Jesús cuando nos bautiza con el Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo es fuego. En Mateo 3:11 dice: yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, que viene tras de mí. Pero el que viene tras de mí, ¿quién es el que viene detrás de Juan el Bautista? Jesús. Y Él dice que Él no es digno de llevar su calzado y dice: es más poderoso que yo. Así que el bautismo del agua es menos que el bautismo del Espíritu Santo, porque el del Espíritu Santo lo hace Jesús mismo. El del agua lo hacen las personas, bautizando a las personas para arrepentimiento de pecado, y son sumergidas en el agua como un símbolo de arrepentimiento. Pero cuando se recibe el bautismo del Espíritu Santo, es Jesús mismo tocando nuestras vidas, tocando ese templo. Zacarías profetizó allá en la antigüedad sobre nosotros. Zacarías en 2:5 nos dice: y yo seré para ellos, declara el Señor, una muralla de fuego. Cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, viene esa muralla de fuego, ese poder de fuego alrededor de nosotros. Y la gloria de Dios viene dentro de nosotros. ¿Qué es la gloria de Dios en nosotros? El Espíritu Santo en nosotros es esa gloria. Es una maravilla entender estas grandes verdades que están escondidas allí en la palabra. Dice: yo seré a ellos, para ella. ¿Para quién? Para la iglesia, declara el Señor. Una muralla de fuego en derredor. Y la gloria será en medio de ellos. Esa gloria del Espíritu Santo la estamos llevando todos aquellos que hemos decidido que Jesús toque nuestras vidas. La muralla de fuego, Hechos 2:1-4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estábamos sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Este bautismo de fuego
es manifestado con una señal, que es el hablar lenguas. Ahí se nota que sucedió, se sabe que sucedió, que hubo un toque de Jesús en nuestras vidas al llenarnos del poder del Espíritu Santo y permitirnos ese hablar en otras lenguas. El Espíritu Santo viene a nuestras vidas para revelarnos la palabra, para revelarnos la verdad, para llevarnos a toda verdad. Y eso fue profetizado en Daniel 2:22. Él revela lo profundo y lo escondido de Dios. ¿Quién revela esto? El Espíritu Santo, cuando ya hemos sido tocados por ese toque de Jesús. Dice, Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Él conoce todo lo que hay en el corazón del hombre y en la mente del hombre. Lo bueno y lo malo. Lo malo, tinieblas. Y lo bueno, la luz. Tenemos el Espíritu de Dios. 1 Corintios 2:10 y 12 nos dice esto. Pero Dios nos las revela a nosotros por el Espíritu. Mire qué importante es darle la importancia que tiene el Espíritu Santo. Porque Dios nos revela, dice, Dios nos revela a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo es el que nos va enseñando la palabra, nos va llevando al conocimiento de la palabra, nos va enseñando la palabra. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. No hemos recibido espíritu humano, ni del mundo, ni del enemigo. Hemos recibido el Espíritu Santo, el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Cuando hemos recibido ese toque de Dios a través de Jesucristo, cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, hemos recibido, junto con todo esto, la revelación de la palabra. Jesús por el Espíritu ilumina nuestras vidas. Jesús por el Espíritu ilumina su vida y mi vida. Esto lo encontramos en 2 Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese luz. Antes que no conocíamos a Jesús, estábamos en tinieblas. Es Él que resplandeció en nuestros corazones. Cuando aceptamos a Jesús, Él ilumina nuestros corazones. Cuando el Espíritu entra a nuestro corazón, empieza a trabajar y a limpiar y a revelarnos las tinieblas para llevarnos y meternos luz. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nos revela cuál es el plan de Dios para nosotros. Nos revela cuál es nuestro lugar con Jesucristo. Nos revela cuál es nuestro trabajo, nos revela cuál es nuestra misión. Ahora en el tiempo final, Dios está dando libertad a sus hijos de la oscuridad religiosa. La oscuridad religiosa es cuando hay dogmas y reglas que esclavizan a las personas. Él vino a dar libertad a los cautivos, Él vino a dar libertad y a dar libertad para que a cada uno de nosotros nos dirija el Espíritu Santo, nos aconseje el Espíritu Santo. Que salgamos de esas doctrinas de hombres, limpiándonos y guiándonos por el Espíritu. Juan 16:13 nos enseña esto, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él ya vino y está en nosotros, Él nos guiará a toda verdad, Él nos lleva a la verdad, Él nos da el conocimiento de la palabra, Él nos enseña la palabra porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, Dios lo hará saber de las cosas que habrán de venir. Nos dará palabra profética, nos revelará cosas que habrán de venir y nos advertirá de lo que sucederá si escuchamos su voz. Verdaderos adoradores quiere Dios. Él nos ha revelado estas verdades, que Dios qué es lo que busca, que adoremos al Padre, porque mientras estamos adorando al Padre, nosotros estamos siendo llenos del poder de su Espíritu. Porque Él dice que Él se mueve en medio de la adoración y de la alabanza de su pueblo. Juan 4:23-24 dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios no está buscando grandes obreros, grandes personajes que vayan a trabajar entristecidos, deprimidos, esforzados, pero si no van cantando,
no van adorando mientras van llevando esa palabra, van llevando esa semilla. No es agradable a Dios, porque Él lo que está buscando es que lo adoremos con cada detalle, con cada cosa que hacemos. Porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Debemos de adorarlo por medio del Espíritu Santo. Mientras adoramos, Él reconstruye el templo y levanta muros. Mientras adoramos, Él reconstruye templos y levanta muros. Dejemos que Él haga el trabajo, no vayamos nosotros con nuestra fuerza y nuestros planes a hacer las cosas, sino dejémoslos a Él hacer. Dios nos manda que debemos tener comunión unos con otros, y la iglesia es lo que menos tiene en este tiempo. Lo que hay en la iglesia es grupos, diferentes grupos. Pero Él nos va a ir llevando esa comunión unos con otros. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Primera de Juan 5:7. Si decimos que tenemos comunión unos con otros y andamos en tinieblas, mentimos y no predicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Cuando la comunión unos con otros se rompe, nos estamos metiendo en oscuridad. ¿Por qué? Necesitamos entender que nos estamos confundiendo. Estamos cruzando la línea que no debemos cruzar. Debemos mantenernos en comunión unos con otros. Porque entonces la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de pecado. Pero cuando nos vamos allá a las tinieblas, nos vamos a amargarnos, a entristecernos, a quejarnos, nos metemos en el lado del enemigo, nos salimos de la bendición para ir a donde no debemos ir. Y entonces su sangre no nos cobija, no nos limpia y nos metemos en pecado. Responsabilidades de santificar el templo. Debemos tener la responsabilidad de mantener nuestra mente, nuestro corazón limpio y también nuestro cuerpo limpio. Tú y yo, quienes somos los elegidos con el don del Espíritu Santo, con la responsabilidad de dejar que el Espíritu Santo reconstruya el templo y los muros para atraer la gloria de Dios y restaurar la realeza y el poder de la presencia de Dios entre su pueblo. Debemos permitirle su presencia en nosotros y entre nosotros. ¿Para qué? Para que hayan milagros, maravillas y prodigios y el pueblo sea libre. Somos templo del Dios viviente. Segunda de Corintios 6:14. Somos templo del Dios viviente. No os unáis, dice la palabra, con yugo desigual con los incrédulos. El Señor dice que no andemos con gente que no tiene fe en Cristo, que son incrédulos, que no son creyentes. ¿Por qué? Porque eso contamina. La palabra también dice que las malas compañías corrompen. ¿Qué compañerismo, dice la palabra, tiene la justicia con la injusticia? Y qué comunión la luz con las tinieblas. No hay comunión cuando andamos en tinieblas. No hay comunión cuando no andamos puestos de acuerdo. No hay comunión cuando no estamos caminando en el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu. Cuando nos limpiamos de eso, se levanta un muro de santidad. Un muro de santidad, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Por qué debemos de vivir perdonando y perdonándonos y aceptando el perdón de otros? Para tener santidad. Porque sin santidad, dice la palabra también, que nadie verá al Señor. Entonces debemos procurar levantar esos muros. ¿Para qué? Para evitar contaminarnos con carne y con el espíritu del mal. Protegidos dentro del muro de la ciudad de Dios debemos vivir. Los demonios no pueden penetrar las paredes que el Espíritu levanta sobrenaturalmente cuando hay una verdadera comunión con Dios. Porque el Señor ha asignado guardias vigilando constantemente a las almas que viven buscando santidad. Si tenemos la revelación de la importancia de este muro y no lo que Dios está haciendo en esta hora, nos afirmamos y nos estableceremos realmente para entender la palabra de Dios. El muro es la obra del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está haciendo a través del ministerio quíntuple, en sus apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros,
Debemos dar lugar a ese ministerio quíntuple para que funcione como Dios lo constituyó. Pero a veces no se da espacio a estos ministerios, sino que se engrandece solo uno, o otro, o a medias. No, cada uno tiene su espacio y cada uno debe cumplir la función que le corresponde. Jesús es fuego purificador. Jesús es fuego purificador. Malaquías 3:2 dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Jesús realmente a veces escuchamos, Jesús es la palabra, y a veces escuchamos palabras que no nos gustan. Pues es fuego. Escuchamos palabras que nos arde, es palabra de jabón de lavadores. Y terminamos enojándonos con el que Dios usó para tirar esa palabra. Y la verdad, esa palabra viene de Dios para limpiar su vida, para purificar su vida. Sea humilde, acepte esa palabra, reflexione y cambie. Porque debemos de ser obra probada por fuego. Obra probada por fuego. 1 Corintios 3:13 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta. La obra de cada uno se hará manifiesta. Porque el día lo declara. Pues por el fuego será revelada. ¿Cuál es ese fuego? El fuego del Espíritu. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Cuál será ese fuego que nos probará? Nos probará si somos perdonadores. Nos probará si somos realmente resistentes a los acosos del enemigo y a las groserías que a veces se reciben de los hermanos o de las personas con las cuales convivimos. Pero si somos probados, vamos a saber soportar esas pruebas, esas situaciones difíciles y vamos a pasarlas. El verdadero ministro tiene que moverse con el fuego del Espíritu. Por eso dice ministros llamas de fuego. Hebreos 1:7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus. Los ángeles los hace como espíritus para andar ministrando alrededor nuestro. Y a sus ministros llama de fuego. Debemos de ir con ese fuego del Espíritu tocando personas para que sean libres, tocando personas para que sean sanadas, para que el fluir del Espíritu vaya haciendo el trabajo por el cual hemos sido llamados a ser templos del Espíritu Santo. La iglesia debe ser una ciudad santa, una ciudad de reposo, una ciudad de bendición. Apocalipsis 21:2 dice, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada por su esposo, para su esposo. ¿Quién es esta? Nosotros. Esa ciudad santa, esa novia ataviada para Cristo, esa ciudad santa, el pueblo de Dios en uno solo. ¿Y quién va a ser esa ciudad santa? El que ha atesorado la palabra y la ha entendido y ha permitido que el Espíritu Santo se la revele. Las palabras proféticas son fuego. El fuego quema. Jeremías 5:14. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego. A veces la palabra en nuestra boca es fuego, al otro que le pega no le gusta, porque le arde, porque le quema. Deje que le queme, no se resista. Y a este pueblo por leña y los consumirá. El que se resiste se vuelve leña y la palabra lo consumirá. No avanzará. El Padre es fuego. Apocalipsis 1:14-15. Su cabeza, sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Así es el Padre, fuego, como un horno de fuego. ¿Quién se acercará al Padre? De limpio de manos y puro de corazón. Entonces debemos dejar que nuestras manos, nuestras obras sean limpias y que nuestro corazón esté limpio, limpio de pecado. Ser perdonadores, llenos de amor, es el proceso, es el camino. Purifiquémonos. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros.
Eso lo encuentra usted en 1 de Juan 4:11. Tener un corazón limpio, un corazón perdonador. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra que hoy, Señor, estamos estudiando, estamos analizando, penetra en nuestras vidas, profundiza en nuestro corazón. Entendemos que somos probados por fuego, Señor, porque cada obra, como dice Corintios 13, la obra de cada uno será probada, que pasen las pruebas, Señor, de fuego, que seamos realmente edificadores en poder, en la obra de Dios, que podamos, Señor, entender el poder del Espíritu Santo, que podamos entender que somos templo del Espíritu Santo, que podamos entender que debemos tener comunión unos con otros, que podamos entender que debemos ser verdaderos adoradores, que podamos entender que eso nos da libertad, que podamos entender que el Espíritu Santo ilumina nuestras vidas, como dice 2 Corintios 4:6, porque Dios que manda que las tinieblas resplandezca la luz, que permitamos al Espíritu entrar en esa oscuridad nuestra, Señor, y que entre a nuestro corazón iluminándolo, Señor, para iluminarnos del conocimiento de la gloria de Jesucristo, y que podamos ser personas, Señor, que reposan y descansan en ese poder de Dios, que podamos, Señor, realmente recibir esa revelación del Espíritu, como dice Corintios 2:10-12, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Gracias por habernos dado tu Espíritu y poder depender de Él y confiar en Él, porque Él es el que nos revela, Él es el que nos lleva a toda verdad, como dice Daniel 2:22. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y lo que mora en la luz. Queremos morar en la luz, queremos deshacernos de toda tiniebla en nuestras vidas, queremos caminar, Señor, como tú quieres que caminemos, Señor. Gracias porque, como está profetizado, Señor, en Zacarías, tú levantas esa muralla de fuego en nuestro derredor, Señor, y tu gloria se manifiesta en nuestras vidas para ir por todo el mundo, Señor, y hablar de estas grandes verdades y invocar tu nombre, Señor, y ver tu gloria, ver tu poder manifestado en la vida de las personas. Hoy usted que me está escuchando, busque realmente esa revelación de Dios, ese consejo de Dios y ese fuego del Espíritu. Busque entender que usted es templo del Espíritu Santo. Busque ese bautismo de fuego, como dice Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Busque ese bautismo del Espíritu Santo para que pueda caminar en ese poder y en ese fuego y poder entender esa misión que tiene para todos sus hijos el Señor a través del Espíritu Santo, que no seamos ignorantes de que somos templo de Él y que debemos buscar santidad, que ignorar que realmente el Espíritu Santo ya ha sido revelado a nosotros, ya está dentro de nosotros, que Él es el que nos lleva a toda verdad, Él es el que nos defiende, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos guía, y Él es el que está caminando en nosotros, quitando tinieblas y haciendo que resplandezca la luz de Cristo. En 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese luz, que de las tinieblas, de odio, de resentimiento, de rencor, de amargura, de tristeza, eso sea borrado por un soplo del Espíritu que venga a resplandecer en su corazón alegría, gozo, paz, que ilumine ese conocimiento de la gloria de Dios su corazón. Que podamos decir en el tiempo final que no seguimos a hombres, sino que seguimos a Cristo en el poder del Espíritu Santo, como Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad os guiará a toda verdad. Que hoy usted puede entender que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y lo hará saber todas esas cosas que habrán de venir. Te damos gracias, Dios, porque pones en nosotros alabanza, pones en nosotros adoración, pones en nosotros alegría, pones en nosotros gozo, porque sabemos que eso es lo que tú estás buscando, Padre. Juan 4:23-24 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Sabemos que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es necesario que todos los cristianos adoremos en espíritu y en verdad, en alegría, en gozo, en alabanza, confiando y creyendo que Él hará todas las cosas a nuestro favor si caminamos
en esa alegría y en ese gozo, y hemos aprendido a entrar en oración al reposo de Dios, en su presencia. Te damos gracias, Dios, por la vida de cada una de las personas, Señor, que nos está escuchando a través de este medio, Señor. Te damos gracias por sus vidas, Señor, y oramos en el nombre de Jesús que esta palabra penetre en sus mentes y en sus corazones para poder probarte, Señor, poder buscarte y poder buscar, Señor, esa comunión que tú quieres contigo y con todos los demás, Señor. Te damos gracias, Dios, porque creemos que entra luz en la vida de estas personas que están escuchando este mensaje, y la sangre de Jesucristo los limpia de pecado, porque así dice tu palabra, Señor. Porque Juan 1, 5 y 7 dice, si decimos que tenemos comunión y andamos en tinieblas, mentimos. Debemos tener comunión unos con otros. Tú haces que nos unamos unos con otros, que andemos en luz como tú estás en luz, y tu anhelo y tu deseo es que caminemos unos con otros en amor, en armonía, para que tu sangre nos limpie de todo pecado. Señor, te damos gracias porque nos ayudas a elegir, Señor, el don del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo reconstruya muros alrededor nuestro para que tu gloria sea atraída y podamos, Señor, ver manifestado tu gloria en la vida de las personas a las cuales tenemos acceso a través de este medio y tenemos acceso individualmente. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Hoy, si usted nunca ha orado recibiendo a Jesús en su corazón, hoy le decimos que incline su rostro y que ore conmigo esta palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados, por todas mis fallas, mis faltas, mis errores. Te pido, Jesús, que entres a mi vida y que la cambies y la transformes, que borres todo mi pasado, borres mi pecado y me ayudes a que tu Espíritu Santo me revele la palabra, que pueda deleitarme en la palabra, pueda entender la palabra y pueda vivir por ella, porque el verdadero cristianismo es vivir por fe. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. También oramos por la iglesia, si alguno está desanimado, se ha caído, hoy es momento de reconciliación. Oramos en el nombre de Jesús con usted. Repita conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, hoy me reconcilio contigo, te pido que perdones mi caída, que perdones mis errores, que me limpies de lo que me he ido a ensuciar al mundo, Señor, que borres mi pecado, Señor. Hoy estoy arrepentido de haberte dejado, Señor, y de haber dejado de orar, de haber dejado de servir. Quiero que de nuevo, Señor, comenzar contigo, Señor. Te damos gracias, Dios, porque tú quitas de mí toda carga, Señor. Tú quitas de mí, Señor, toda congoja, toda tristeza, toda tribulación. Y de nuevo, Señor, empiezo a caminar puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado y en el nombre de Jesús le bendecimos y le instamos y le exhortamos a que estudie la palabra, a que busque revelación, a que ore, a que busque una congregación donde vaya y estudie la palabra y aprenda la palabra, una congregación donde el Espíritu Santo sea quien guíe, quien dirija. Le bendecimos y le agradecemos por la atención que nos ha prestado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bendiciones en el nombre de Jesús. Amén.